La invención de la tradición Hobsbawm y Ranger, páginas 256 a 272. Los europeos y la tradición en África. Las tradiciones inventadas de la Europa decimonónica se habían introducido en África para permitir que los europeos y ciertos africanos se unieran en busca de fines modernizadores. Pero había una ambigüedad inherente al pensamiento neotradicional. Los europeos que pertenecían a alguna de las neotradiciones creían tener respeto a lo consuetudinario. Les gustaba la idea de los derechos prescriptivos antiquísimos y les gustaba comparar la clase de derecho que poseía un jefe africano con el derecho a la dignidad de caballero que reivindicaban para sí mismos. Había aquí un profundo malentendido. Al comparar las neotradiciones europeas con lo consuetudinario en África, los blancos, por supuesto, comparaban dos cosas distintas. Las tradiciones inventadas europeas se caracterizaban por su inflexibilidad. Llevaban aparejadas series de reglas y procedimientos escritos como, por ejemplo, los ritos de coronación modernos. Eran tranquilizadoras porque representaban lo que no cambiaba en un periodo de cambio. Ahora bien, cuando los europeos pensaban en lo consuetudinario en África, naturalmente le atribuían esas mismas características. Al afirmar los blancos que la sociedad africana era profundamente conservadora, vivía en el marco de leyes antiquísimas que no cambiaban ni de una ideología basada en la ausencia de cambio, así como dentro de un marco de jerarquía claramente definida, en modo alguno era siempre su intención criticar el atraso de los africanos o su poca disposición a modernizar. A menudo era un cumplido dedicado a las admirables cualidades de la tradición, aunque fuera un cumplido poco acertado. Esta actitud ante el África tradicional se acentuó cuando en los decenios de 1920 y 1930 los blancos se dieron cuenta de que en África sencillamente no iba a tener lugar una rápida transformación económica y que la mayoría de los africanos tenían que seguir siendo miembros de comunidades rurales, o cuando algunos blancos empezaron a desagradarles las consecuencias de los cambios que habían tenido lugar. Los colaboradores africanos, que interpretaban su papel dentro de alguna de las tradiciones introducidas por los europeos, empezaron a parecer entonces menos admirables que los africanos de verdad, de los que aún se suponía que habitaban en su propio y apropiado universo de tradición. El problema de esta forma de abordar el asunto es que interpretaba muy mal las realidades del África precolonial. Es cierto que estas sociedades habían valorado la costumbre y la continuidad, pero la costumbre se definía de manera poco rigurosa y era infinitamente flexible. La costumbre ayudaba a mantener un sentido de identidad, pero también permitía una adaptación tan espontánea y natural que a menudo pasaba desapercibida. Por otra parte, raramente existía en realidad el sistema consensual corporativo y cerrado que se dio en aceptar como característico del África tradicional. Casi todos los estudios recientes del África precolonial del siglo XIX han hecho hincapié en que, lejos de existir una identidad tribal única, la mayoría de los africanos entraban y salían de múltiples identidades y en un momento dado se definían como súbditos de un jefe, en otro momento como adeptos de determinado culto o como parte de tal o cual clan e incluso como iniciados en un gremio profesional. Estas redes de asociación e intercambio, que coincidían en parte, se extendían por regiones muy grandes. Así pues, las fronteras de la organización política tribal y las jerarquías de autoridad dentro de ella no definían los horizontes conceptuales de los africanos. Tal como comenta Wim van Binsbergen, al criticar a los historiadores africanistas por aceptar algo llamado identidad chewa como concepto útil organizador para el pasado. Las tribus centroafricanas de hoy no son tanto vestigios de un pasado precolonial como, en gran parte, creación de oficiales coloniales e intelectuales africanos. Los historiadores no contrastan la supuesta homogeneidad chewa con los testimonios históricos de asimilación y disociación incesantes de grupos periféricos. No establecen ninguna diferencia entre, por un lado, un sistema de jerarquía de los gobernantes impuesto por los colonizadores al detener la dinámica política y, por otro lado, el desequilibrio competitivo, cambiante y fluido de poder e influencia que existía antes del periodo colonial. De modo parecido, el África decimonónica no se caracterizaba por la falta de competencia social y económica interna, por la autoridad indiscutida de los ancianos, por una aceptación de la costumbre que daba a todo el mundo, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, un lugar definido y protegido en la sociedad.
La competencia, el movimiento, la fluidez eran rasgos tanto de las comunidades pequeñas como de las agrupaciones mayores. Así, Marcia Auric ha mostrado, en una crónica estimulante de las realidades de la sociedad de finales del siglo XIX en el pasillo del lago Tanganyika, que la competencia económica y política anulaba las seguridades consuetudinarias que el matrimonio o las relaciones de parentesco extenso ofrecía a las mujeres. Las mujeres se veían expulsadas constantemente de los nichos en los que habían buscado seguridad y, también constantemente, trataban de encontrar nuevos nichos para sí mismas. Más adelante, por supuesto, y en el siglo XX, los dogmas de la seguridad consuetudinaria y las relaciones inmutablemente fijas crecieron en estas mismas sociedades, que llegaron a tener apariencia de solidaridad de estilo Ujama. La época de cambio rápido del siglo XIX, en la cual los factores estructurales formales pasaron a ser relativamente menos importantes que la capacidad de resistencia y los poderes de decisión personales, se dio ante la estabilización. Tal como comenta Marcia Auric, las condiciones de la reconstrucción las dictaron las autoridades coloniales en los años posteriores a 1895, cuando pacificación pasó a significar inmovilización de poblaciones, refuerzo de la etnia y mayor rigidez de la definición social. Por ende, en el pasillo del lago Tanganyika la costumbre era mucho más un invento que una restauración. En otros lugares, donde la dinámica competitiva del siglo XIX había brindado muchas oportunidades para que los hombres jóvenes establecieran bases independientes de influencia económica, social y política, el colonialismo vio la instauración del control por parte de los ancianos de la asignación de tierra, las transacciones matrimoniales y los cargos políticos. Las gerontocracias a pequeña escala fueron un rasgo definidor del siglo XX más que del XX. Estos procesos de inmovilización de poblaciones, refuerzo de la etnia y mayor rigidez de la definición social que tuvieron lugar en el siglo XX, fueron en parte las consecuencias necesarias e imprevistas del cambio económico y político colonial. De la ruptura de las pautas internas de comercio y comunicación, la definición de fronteras territoriales, la enajenación de tierras, la creación de reservas. Pero también fueron en parte el resultado de la decisión consciente de las autoridades coloniales de restablecer el orden y la seguridad y un sentido de comunidad por medio de la definición y la imposición de la tradición. Administradores que habían empezado proclamando su apoyo a la plebe explotada contra los jefes rapaces terminaron respaldando la tradicional autoridad de los jefes en beneficio del control social. Misioneros que habían empezado sacando a los conversos de sus sociedades con el fin de transformar su conciencia en poblados cristianos, terminaron proclamando las virtudes de la pequeña comunidad tradicional. Todo el mundo pretendía adecentar y hacer más comprensible la situación infinitamente compleja que consideraban resultado del caos antitradicional del siglo XIX. Había que devolver a la gente a sus identidades tribales. Había que restaurar la etnia como base de asociación y organización. Las nuevas rigideces, inmovilizaciones e identificaciones étnicas, si bien servían a intereses europeos muy inmediatos, podían verlas los blancos como totalmente tradicionales y, por ende, legitimadas. Los inventos más trascendentales de la tradición en el África colonial tuvieron lugar cuando los europeos creían que estaban respetando antiquísimas costumbres africanas. El derecho consuetudinario, los derechos territoriales consuetudinarios, la estructura política consuetudinaria, etc., eran en su totalidad inventos de la codificación colonial. Hay un número creciente de obras de antropología e historia que se ocupan de estos procesos y que no es posible resumir aquí. Pero unas cuantas afirmaciones sorprendentes servirán para hacerse una idea del argumento. Así, John Ilife describe la creación de tribus en la Tanganyika colonial del siguiente modo. El concepto de tribu estaba en el centro de la dominación indirecta en Tanganyika. Perfeccionando el pensamiento racial común en la época alemana, los administradores creían que todo africano pertenecía a una tribu, de la misma manera que todo europeo pertenecía a una nación. Sin duda, la idea debía mucho al Antiguo Testamento, a Tácito y a César, a las distinciones académicas entre sociedades tribales basadas en la jerarquía y sociedades modernas basadas en el contrato, y a los antropólogos de la posguerra que preferían la palabra tribal a la más peyorativa salvaje.
Se veía a las tribus como unidades culturales poseedoras de una lengua común, un solo sistema social y un derecho consuetudinario establecido. Sus sistemas políticos y sociales se apoyaban en el parentesco. La pertenencia a la tribu era hereditaria. Diferentes tribus estaban emparentadas genealógicamente como sabían los oficiales insólitamente bien informados. Este estereotipo tenía poca relación con la historia caleidoscópica de Tanganyika, pero eran las arenas movedizas sobre las cuales Cameron y sus discípulos erigieron la dominación indirecta tomando la unidad tribal. Tenían el poder necesario para ello y crearon la geografía política. Elizabeth Colson describe la evolución del derecho territorial consuetudinario de forma muy parecida. Se dijo del sistema recién creado que se apoyaba en la tradición y que probablemente su legitimidad se derivaba de la costumbre inmemorial. La medida en que era reflejo de la situación contemporánea y la creación conjunta de oficiales coloniales y líderes africanos era poco probable que se reconociera. De lo que se trata no radica solo en que la llamada costumbre en realidad ocultara nuevos equilibrios de poder y riqueza, toda vez que esto era precisamente lo que la costumbre siempre había podido hacer en el pasado, sino de que estas construcciones del derecho consuetudinario en concreto se codificaron y se volvieron rígidas e incapaces de reflejar fácilmente el cambio en el futuro. Colson comenta que los oficiales coloniales esperaban que los tribunales hicieran respetar la costumbre de mucho arraigo en lugar de la opinión del momento. Así pues, los estereotipos comunes sobre el derecho consuetudinario africano fueron utilizados por los oficiales coloniales al evaluar la legalidad de las decisiones del momento y de esta manera se incorporaron a los sistemas consuetudinarios de tenencia. De modo parecido, Wyatt Magafey ha mostrado cómo los pueblos bakongos pasaron de una situación precolonial de procesos de dispersión y asimilación, de la relegación de poblaciones subordinadas de esclavos y títeres, de una confusión de deudas, activos, escándalos y agravios, a una situación colonial de definición mucho más precisa y estática de la comunidad y de los derechos territoriales. En la evolución de la tradición, la piedra de toque de mérito era muy a menudo el concepto que el juez presidente tuviera de la sociedad consuetudinaria, derivada en última instancia de una imagen europea persistente del reino africano del Preste Juan. En las actas de los tribunales vemos que, para fines forenses, se abandonó lo mágico por lo probatorio. Irrefutable. Aquellos cuyas tradiciones perdían un caso volvían al cabo de 1 o 2 años con tradiciones mejores. Una vez más, lo que quiero decir no es que las tradiciones cambiaron para dar cabida a circunstancias nuevas, sino más bien que en cierto momento tuvieron que dejar de cambiar. Una vez las tradiciones relativas a la identidad de la comunidad y el derecho territorial se anotaron por escrito en las actas de los tribunales y entraron en contacto con los criterios del modelo consuetudinario inventado, se había creado un conjunto nuevo e invariable de tradiciones. Con el tiempo, el resultado fue una síntesis de lo nuevo y lo antiguo que ahora se denomina costumbre. Los rasgos principales de la sociedad consuetudinaria, que respondían a las condiciones que surgieron entre 1908 y 1921, adquirieron su forma actual en el decenio de 1920. Alrededor de la misma época los europeos empezaron a mostrar más interés y comprensión por los aspectos irracionales y ritualistas de la tradición. En 1917 un teólogo misionero anglicano sugirió que por primera vez los misioneros que actuaban sobre el terreno debían recoger información sobre las ideas religiosas del negro, con el fin de que pudiera entenderse su relación con la sociedad tradicional. En el siglo XX ya no nos damos por satisfechos con cortar el nudo, como se hacía en el siglo XIX, y decir, la ciencia ha puesto fin a estas supersticiones. Después de la Primera Guerra Mundial, los anglicanos en el África Oriental, al encontrarse ante la necesidad de reconstruir la sociedad rural después de los estratos causados por la contienda y las repercusiones subsiguientes de la depresión, empezaron a hacer análisis antropológicos de los aspectos del ritual tradicional que habían contribuido a la estabilidad social. De estos análisis salió la conocida política de adaptación de los misioneros, que produjo su ejemplo más avanzado en las ceremonias iniciáticas cristianizadas de la diócesis de Masasi en el sudeste de Tanganyika.
De forma más general, de este tipo de pensamiento y práctica, con su énfasis en los rituales de continuidad y estabilidad, surgió un concepto de la inmemorial religión tradicional africana que estaba lejos de hacer justicia a la variedad y la vitalidad de las formas religiosas del África precolonial. La manipulación africana de las costumbres inventadas huelga decir que todo esto no hubiera podido conseguirse sin mucha participación africana. Tal como escribe John Ilife, los ingleses creían erróneamente que los habitantes de Tanganyika pertenecían a tribus. Los habitantes de Tanganyika crearon tribus para funcionar dentro del marco colonial. La nueva geografía política hubiera sido efímera de no haber coincidido con tendencias parecidas entre los africanos. También ellos tenían que vivir en medio de una complejidad social desconcertante que ellos ordenaron en términos de parentesco y afianzaron con historia inventada. Además, los africanos querían unidades de acción eficaces del mismo modo que los oficiales querían unidades de gobierno eficaces. Los europeos creían que los africanos pertenecían a tribus. Los africanos crearon tribus para pertenecer a ellas. Ya hemos visto en el caso de la dignidad de Supremo Tumbuka cómo los gobernantes africanos y los modernizadores educados en las misiones pudieron unirse en un intento de manipular los símbolos de la monarquía. Ilife muestra cómo alianzas parecidas ayudaron a edificar las ideas y las estructuras de la tradición tribal. Durante 20 años a partir de 1925 Tanganyika experimentó una vasta reorganización social en la cual europeos y africanos se unieron para crear un nuevo orden político basado en la historia mítica. Al analizar el sistema de dominación indirecta, un oficial sacó la conclusión de que sus principales partidarios eran los jefes progresistas. Es claro que eran las figuras clave en la dominación indirecta. Su virtud principal era en verdad liberar sus energías. Las administraciones nativas empleaban a muchos miembros de la élite local, incluso hombres educados sin puestos en la administración nativa en general, reconocían la autoridad hereditaria. A cambio, muchos jefes acogían con agrado la orientación educada. Ilife describe a jefes progresistas y africanos educados en las misiones uniéndose en un programa de tradicionalismo progresista. Del mismo modo que nacionalistas posteriores trataron de crear una cultura nacional, también los creadores de tribus modernas recalcaron la cultura tribal. En cada caso hombres educados tomaron la iniciativa. El problema era sintetizar, escoger lo que es mejor de la cultura europea, y diluirlo con lo que tenemos. De esta manera, los hombres educados reformularon de modo natural el pasado, por lo que sus síntesis eran en realidad creaciones nuevas. Un campo en el que los intelectuales africanos interactuaron con la teoría misionera de la adaptación fue el invento de la religión tradicional. Hasta que los misioneros estudiaron con atención las religiones africanas en el decenio de 1920, no se atrevió la mayoría de los africanos a considerar sus actitudes públicamente. Michel Kikurwe, maestro y tribalista cultural sigua, imaginaba una edad de oro de la sociedad africana tradicional. Samuel Seosa fue el primero en promover la idea de que las creencias religiosas indígenas habían prefigurado el cristianismo. Al igual que los misioneros, estos hombres hacían hincapié en la función de la religión como estabilizadora de la sociedad. En cada distrito, escribió Kikurwe, hombres y mujeres se afanaban en ayudarse mutuamente, enseñaban a sus hijos las mismas leyes y tradiciones. Cada jefe hacía cuanto podía por ayudar y complacer a su pueblo, y este correspondía de la misma manera. Todos sabían lo que era lícito e ilícito, y que había un Dios poderoso en el cielo. Es fácil ver las ventajas personales que obtenían estos inventores de tradición. El maestro ministro afortunado que se encontraba a la diestra de un supremo era un hombre dotado de un poder muy real. El clero africano que creó el modelo de religión tradicional como ideología inspiradora de las comunidades precoloniales estables, afirmó que hacía lo mismo para las sociedades africanas modernas por medio del cristianismo adaptado. 545. Sin embargo, Ilife saca la conclusión de que sería un error dejarse llevar por el cinismo. El esfuerzo por crear una tribu Nyakyusa fue tan honrado y constructivo como el esfuerzo esencialmente parecido por crear una nación llamada Tanganyika 40 años más tarde. Ambos fueron intentos de construir sociedades en las que los hombres pudieran vivir bien en el mundo moderno. Pero seguía habiendo una ambigüedad en la tradición africana inventada.
por más que los tradicionalistas progresistas la usaran para introducir ideas e instituciones nuevas, como la educación obligatoria bajo el Supremo Tumbuka, la tradición codificada inevitablemente se endurecía de una manera que favorecía a los intereses creados que estaban en posesión en el momento de la codificación. Dichos intereses creados manipulaban la costumbre codificada y deificada como medio de afirmar o incrementar el control. Esto sucedía en 4 situaciones en particular, aunque no se limitaba a ellas. Los ancianos tendían a invocar a la tradición para defender su dominación sobre los medios rurales de producción contra el desafío de los jóvenes. Los hombres tendían a alegarla para asegurarse de que el creciente papel interpretado por las mujeres en la producción de las zonas rurales no menguara el control que ejercían ellos sobre ellas como activos económicos. Los jefes supremos y las aristocracias gobernantes en las organizaciones políticas que incluían varias agrupaciones étnicas y sociales acudían a la tradición para mantener o ampliar el control que ejercían sobre sus súbditos. Las poblaciones indígenas la invocaban para asegurarse de que los migrantes que se establecían entre ellas no adquiriesen derechos políticos o económicos. El uso de la tradición por parte de los ancianos contra los jóvenes. La reificación colonial de las costumbres rurales produjo una situación muy diferente de la que existía en el periodo precolonial. El movimiento de hombres e ideas en el periodo precolonial fue sustituido por la sociedad local microcósmica y constreñida por las costumbres del periodo colonial. Para las autoridades coloniales era importante limitar la interacción regional e impedir así una ampliación del centro por parte de los africanos. Por esta razón, estaban dispuestas a respaldar a los colaboradores en el nivel local y sancionar su dominación. Pero al mismo tiempo, las potencias coloniales querían extraer mano de obra de estas sociedades rurales, por lo que los hombres jóvenes eran atraídos a lugares de empleo mucho más distantes que en el pasado precolonial. Se pretendía que estos jóvenes fueran a la vez trabajadores en una economía urbana lejana y ciudadanos conscientes en la sociedad microcósmica estrictamente definida. Esta situación creaba muchas tensiones. Al volver, los migrantes se encontraban con una sociedad controlada estrechamente por los ancianos. Estos, a su vez, veían con alarma las habilidades y los fondos que ahora poseían los migrantes. Los ancianos hacían hincapié en sus derechos prescriptivos y consuetudinarios, que les otorgaban el control de la tierra y las mujeres y, por ende, del patronazgo. Magafei describe el poblado bakongo colonial en los términos siguientes. Un hombre es un cadete hasta alrededor de los 40 años, tal vez más está sometido a la voluntad de sus mayores, que a menudo se dirigen a él en tono perentorio. Los hombres jóvenes dicen de sus mayores, que son celosos y propensos a encontrar defectos en todo. La condición de los hombres jóvenes es la de cliente. El control que los ancianos ejercen sobre los que dependen de ellos está en función de su monopolio en la dirección de los asuntos públicos corrientes. Este monopolio está condicionado en gran parte por el control que ejercen los ancianos sobre el conocimiento tradicional, en el cual se basan los derechos a la tierra y los recursos. Magafei deja constancia de las objeciones de los ancianos cuando jóvenes inteligentes tomaron notas afanosamente durante la vista de un caso por cuestión de tierras y amenazaron así el monopolio de sus mayores. La respuesta de los jóvenes a esta manipulación de la tradición podía manifestarse bajo 2 formas. El objeto clave era flanquear a los ancianos y su esfera de tradición local, pero inventada en el periodo colonial. Esto podía hacerse adoptando alguna de las neotradiciones europeas. Así, al volver, los migrantes se establecían a menudo como catequistas, tanto si eran reconocidos por las misiones como si no, y creaban sus propios poblados basándose en nuevos principios de organización, como se recordará que ocurría en el caso de los fieles uniformados del oeste de Kenia. Sin embargo, hacer esto era más fácil en el anterior periodo colonial, antes de que tanto la Iglesia como el Estado europeos empezaran a insistir en una subordinación apropiada a las costumbres. En el poblado de Magafei, los hombres jóvenes, al verse privados de una escapatoria real, se refugiaban en una fantástica.
Los que son jóvenes en años encuentran cierta compensación en el Dikembe, que es un club social que atiende a los hombres solteros. La cultura del Dikembe, que es una interesante caricatura de las creencias y los principios mágico-religiosos serios de la generación mayor a la que desafía, contiene las semillas de una antisociedad. Las puertas de las chozas de los solteros llevan inscripciones como, por ejemplo, Palais d'amour en letra gótica. La cultura del Dikembe es la del villisme, cuyos héroes son las estrellas de las películas románticas francesas y norteamericanas, y se llama así por Buffalo Bill, Sheriff du Quartier Santa Fe, Metro d'Amour. Estas absurdidades desenfadadas ocultan un intento serio de desacreditar las costumbres, que son sancionadas por los blancos, por medio de los efectos subversivos de la fantasía europea. Sin embargo, a los jóvenes se les había abierto otro camino en el periodo colonial y antes del auge de los partidos nacionalistas. Este camino consistía en flanquear las costumbres reificadas de los ancianos, invocando aspectos más dinámicos y transformativos de lo tradicional. Así vienen analizando, cada vez más, comentaristas recientes los movimientos generalizados de erradicación de la brujería en el periodo colonial, con su promesa de una sociedad liberada del mal. Magafey describe cómo en su poblado Bakongo la dirección de la acusación de brujería por parte de los ancianos causó gran descontento y culminó con la llegada de un profeta que se comprometió a eliminarla, con lo cual privaría a los ancianos de un medio potente de control social. El resultado fue la parálisis temporal de los ancianos. Roy Willis ha mostrado cómo en el sudoeste rural de Tanganyika, en el decenio de 1950, los hombres jóvenes trataron de romper el control que ejercían los ancianos sobre la tierra y los asuntos públicos corrientes, utilizando con tal fin una serie de movimientos de erradicación de la brujería, que flanquearon las costumbres inventadas invocando la edad de oro presocial. Entre los numerosos análisis que apoyan este argumento, me limitaré a citar uno que es una crónica especialmente convincente, y todavía inédita, del conocido movimiento sectario del Atalaya en el sur y el centro de África. Sholto-Cross saca la conclusión de que los tres cinturones mineros del África colonizada proporcionan el núcleo central del movimiento y el peón migrante era el principal portador. El sistema de migrantes que existía en estos territorios prolongó el periodo en el cual podía considerarse que los africanos estaban atados por su cultura tribal, pero, al mismo tiempo, se instituyeron medidas concebidas para promover la movilidad de la mano de obra que mermaron la base económica de esta cultura tribal. El ritmo de cambio en las zonas industriales superaba mucho el que se registraba en los hinterlands, pero los trabajadores migrantes continuaron moviéndose entre los dos mundos, el de la ciudad y el del campo. La proliferación de poblados del Atalaya la causó la serie de restricciones que se imponían al migrante que regresaba. Las autoridades consuetudinarias tenían celos de los nuevos hombres, cuyo modo de vida hacía hincapié en los valores urbanos. La preponderancia de mujeres y jóvenes en la atalaya rural sugiere que las divisiones económicas fueron reforzadas por otras formas de diferenciación. Las ideas progresistas de la esperada liberación prometida por la milenarista la atalaya eran tales que la propia autoridad consuetudinaria se convirtió en importante objeto de ataque. El uso de la tradición por parte de los hombres contra las mujeres, aunque lo que pretendía era refutar una imagen europea estereotipada de las mujeres africanas oprimidas, Women of Tropical Africa, de Denise Paulme, dejó bien claras dos cosas. La primera fue el derrumbamiento bajo el colonialismo de muchas instituciones consuetudinarias que regulaban las relaciones entre los sexos y que casi siempre eran desventajosas para las mujeres desde el punto de vista económico. La segunda fue la invocación constante de la tradición por parte de los hombres. En un capítulo de esta misma obra, Anne Laurentin afirmó que el recuerdo de los buenos tiempos pasados va acompañado de pesar nostálgico por parte de los hombres de más edad. Tanto entre los jóvenes como entre los viejos hay un espíritu profundamente antifeminista que nace de una sensación de impotencia al comprender que las mujeres se negarán a volver al estado de dependencia en que se encontraban hace un siglo. Los viejos culpaban a las mujeres del descenso de la tasa de natalidad. A mi modo de ver, Laurentin confunde las quejas sobre la creciente independencia femenina con la realidad de la misma. Los ancianos reafirmaban su control sobre los asuntos locales por medio de sus quejas sobre la ruptura de la tradición por parte de los jóvenes.
Los hombres reafirmaban su dominio de un sistema económico y social cambiante mediante sus quejas sobre la ruptura de la tradición por parte de las mujeres. Una colección más reciente de ensayos sobre las mujeres africanas deja bien claro este aspecto. Tal como nos recuerda Caroline Ifeka Moyer, los anales coloniales sobre la tradición africana, sobre los cuales se basaban las nuevas costumbres inventadas, se derivaban exclusivamente de informantes masculinos, por lo que las creencias de las mujeres indígenas seguían sin conocerse. Así, el dominio de los hombres en la sociedad, esto es, el control que ejercían sobre las creencias religiosas y la organización política, se expresaba de forma aún más clara que nunca en las costumbres coloniales inventadas. Ni en las obras de los etnógrafos de la dominación indirecta, ni en las de los misionólogos de la adaptación, y tampoco en las de los intelectuales africanos educados en las misiones, se prestaba mucha atención a las tradiciones de las mujeres. Además, los hombres africanos estaban muy dispuestos a pedir a la autoridad colonial que impusiera las costumbres a las mujeres una vez definidas. En el sur de Rodesia y en otras partes de la zona de migración de mano de obra industrial, los oficiales imponían castigos por adulterio y hacían cumplir el control paterno del matrimonio en respuesta a las quejas constantes de los tradicionalistas masculinos. Mientras tanto, a falta de migrantes masculinos, las mujeres desempeñaban un papel cada vez mayor en la producción rural. Una vez más, las mujeres tenían dos medios posibles de hacerse valer contra las costumbres dominadas por los hombres. Podían recurrir al cristianismo de las misiones y sus conceptos de derechos y obligaciones femeninos, o podían tratar de utilizar las contraproposiciones que existían dentro de la cultura africana. A veces las mujeres intentaban crear ritos de iniciación femenina, que en otro tiempo habían constituido un contrapeso de la influencia ritual masculina en el microcosmos. A veces trataban de aprovechar las formas de asociación regional de culto del siglo XX y los movimientos proféticos macrocósmicos con el fin de lanzar un desafío a los constreñimientos de la sociedad delimitada por las costumbres inventadas. Uno o dos estudios recientes han tratado de examinar estas iniciativas femeninas. Richard Stuart, en un trabajo inédito, muestra cómo las mujeres cheguas hacían uso de una institución que importaron las misiones, la unión de madres. Un equilibrio entre la esfera igualmente importante de las mujeres y la esfera pública de los hombres había surgido entre los cheguas del este del África Central antes de finalizar el siglo XIX. Este equilibrio fue interrumpido por las repercusiones de las invasiones africanas y europeas y los efectos del cristianismo, el comercio y la civilización. Estos factores debilitaron las bases históricas de la sociedad chewa y dieron a los hombres acceso a nuevas formas de riqueza y poder que se negaban a las mujeres. Durante el periodo colonial, los neotradicionalistas intentaron mantener este desequilibrio entre hombres y mujeres y reestructurar la sociedad sobre una base paternalista e individualista. Un intento de contrarrestar este proceso, de permitir a las mujeres efectuar la transformación de una sociedad pequeña en una sociedad grande de acuerdo con sus propias condiciones, fue llevado a cabo por la organización anglicana de mujeres llamada Unión de Madres Ompingo Amai. La organización recibió una respuesta inmediata cuando se introdujo a principios del decenio de 1930 y permitió a las mujeres chewas redefinir los papeles e instituciones históricos en las circunstancias nuevas y responder a los problemas que iban surgiendo. Logró hasta cierto punto mantener la posición de las mujeres. Fertility and Famine, de Sherilyn Young, es un estudio de la estrategia alternativa. En una versión resumida, su crónica del caso del sur de Mozambique dice: el trabajo forzado colonial en el siglo XX complementó la migración en el proceso de agotamiento de la mano de obra Tsonga y Chopi, cuyas tierras agrícolas usaron los colonos para crear extensas plantaciones. Entre 1908 y 1922 una serie de hambrunas y desastres ecológicos creó una gran dependencia de la exportación de mano de obra. El renacimiento agrícola del decenio de 1920 fue predominantemente el de un campesinado femenino y producía el grueso de los anacardos y cacahuetes del sur de Mozambique. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se recurrió a un sistema de trabajo forzado, las mujeres tenían que producir cultivos comerciales, especialmente algodón, 4 días a la semana, bajo supervisores masculinos.
La adaptación a estos cambios se refleja en el crecimiento de los cultos de posesión por espíritus entre el pueblo, dominado por las mujeres. La sociedad del sur de Mozambique perdura con una sorprendente distinción entre un campesinado femenino local y un semiproletariado masculino emigrante. La manipulación de la tradición contra súbditos e inmigrantes, las otras dos invocaciones de la tradición, y la dependencia de las relaciones que se encuentran en las nuevas costumbres coloniales son más sencillas. Ian Linden ha descrito cómo los jefes ngonis de Nyasalandia intentaron utilizar la alianza colonial con los administradores y los misioneros para ejercer control sobre sus súbditos chewas. Para ello esbozaron el concepto de cultura ngoni disciplinada y sana y de una cultura chewa decadente e inmoral, los mismos conceptos que Vince Bergen critica por considerarlos engañosos para el siglo XIX. Arguían que la cultura ngoni era la que dominaba antes de que llegaran los europeos y ahora era necesario apoyarla contra las prácticas bestiales de los chewas. Aprovecharon que a los europeos les gustaban las jerarquías definidas claramente para concretar redes de poder que habían sido mucho menos definidas en el pasado. Los ngonis también pudieron fortalecer su propia tradición de disciplina y habilidad militar mediante el uso selectivo del modo militar europeo. Otro ejemplo de Nyasalandia puede emplearse para ilustrar el uso de la tradición por parte de los indígenas con el fin de mantener el control sobre los inmigrantes. Matthew Schofflers ha mostrado cómo los Manganja del Valle Bajo del Shire han logrado conservar el control de la jefatura, de la asignación de tierras, etc., pese a encontrarse en gran inferioridad numérica ante los inmigrantes procedentes de Mozambique. Lo han conseguido por medio de una invocación combinada de las tradiciones de la jefatura precolonial y las tradiciones del culto territorial local. De hecho, la historia del valle en el siglo XIX fue de enorme fluidez. Llegaron aventureros bien armados que se impusieron a los Manganja. Los santuarios del culto territorial fueron destruidos. Se produjeron cambios rápidos en la autoidentificación de las personas, que utilizaban tal o cual etiqueta étnica de acuerdo con los cambios de la balanza del prestigio. Fue la pacificación colonial la que puso fin al poder de los aventureros armados, restauró a los jefes Manganja y estimuló realmente el invento de la identidad Manganja. Con las costumbres coloniales codificadas, el derecho de los jefes Manganja a asignar tierras se tomó como artículo de fe. En el siglo XX lograron una dominación en nombre de la tradición que no habían ejercido en el pasado. Conclusión. A los políticos africanos, los nacionalistas culturales y, de hecho, los historiadores, les quedan dos legados ambiguos de la invención colonial de tradiciones. Uno es el conjunto de tradiciones inventadas que se importaron de Europa y que en algunas partes de África todavía ejercen una influencia en la cultura de la clase gobernante que en gran parte ha perdido en Europa misma. En su prisión diaria Ngugi wa Thiong'o dice despiadadamente de la élite keniana contemporánea. Los miembros de una burguesía de mayordomos de una antigua colonia se consideran afortunados. No necesitan viajar y residir en el extranjero para conocer y copiar la cultura de la burguesía imperialista. ¿Acaso no la han aprendido toda de los representantes coloniales de la cultura metropolitana? Criados en el vientre del antiguo sistema colonial, han madurado hasta alcanzar las más altas cimas de la mayordomía y ven a los europeos locales como el alfa y el omega del refinamiento de los caballeros y la elegancia de las damas. Abiertas las barreras raciales ante la movilidad de las clases, el porte de un caballero europeo, capullos de rosa y alfileres en las solapas de la chaqueta, inmaculados pañuelos blancos en el bolsillo del pecho, fraques, sombreros de copa y relojes de bolsillo con cadena de oro, ya no pertenece al reino de los sueños y los deseos. Las columnas más populares en los antiguos periódicos de los colonizadores eran las páginas de sociedad. Pues bien, las columnas han vuelto a las lujosas revistas mensuales de la burguesía. El colonizador jugaba al golf y al polo, iba a las carreras de caballos o a cazar con chaqueta roja y pantalones de montar. Los alumnos negros hacen ahora lo mismo, solo que con mayor entusiasmo. El golf y los caballos se han convertido en instituciones nacionales. Otros estados nuevos, menos expuestos a las acusaciones de Ngugi, expresan su soberanía nacional por medio de los himnos nacionales, las banderas y las concentraciones que, según Eric Hobsbawm describe en el presente libro, cabía encontrar en la Europa decimonónica.
Como representantes de nuevos estados territoriales multiétnicos, las naciones africanas no son tan dadas como los románticos escoceses y galeses a inventar culturas nacionales pasadas. El segundo legado ambiguo es el de la cultura africana tradicional. Todo el conjunto de tradiciones reedificadas que inventaron los administradores coloniales, los misioneros, los tradicionalistas progresistas, los ancianos y los antropólogos. Irónicamente, aquellos que, al igual que Ngugi, repudian la cultura de la élite burguesa, corren el peligro de caer en otra serie de inventos coloniales. Ngugi resuelve la dificultad abrazando la tradición de la resistencia popular keniana al colonialismo. Tal como sugiere el presente capítulo, los hombres jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los grupos explotados con los que simpatiza Ngugi, a veces han podido explotar la continua vitalidad de la continuidad y la innovación mezcladas que reside en el seno de las culturas indígenas a medida que han continuado evolucionando bajo las rigideces de las costumbres coloniales codificadas. En cuanto a los historiadores, tienen como mínimo una tarea doble. Deben liberarse de la ilusión de que las costumbres africanas de las que tomaron nota los oficiales o muchos antropólogos son una especie de guía del pasado africano. Pero también necesitan comprender hasta qué punto las tradiciones inventadas, de todo tipo, tienen que ver con la historia de África en el siglo XX, y esforzarse por producir crónicas de las mismas que estén mejor fundadas que el presente bosquejo preliminar.